Bienvenidos, en este momento estaremos hablando acerca de un evento que transformó la vida de los discípulos de Jesús. Vamos a leer qué dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Leemos bajo la autoridad del Padre, de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Nos damos cuenta de que Jesús aquí les da una indicación a los discípulos: cruzar el lago. Pero más que esto, Jesús indirectamente les estaba hablando de aumentar en su relación personal con Jesús, y esto requería confianza. Es decir, que en toda esa situación había un propósito y algo que los discípulos esencialmente necesitaban aprender. Luego sigue diciendo: mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Aquí nos habla acerca de que Jesús ingresa a la barca y se acuesta a descansar, mientras los discípulos se enfrentan hacia una tempestad, hacia el miedo y el temor que esa situación estaba generando en sus corazones. Y dice que se llenaron de tanto temor que la solución de ellos más adelante fue despertar a Jesús. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Aquí nos damos cuenta que los discípulos hablaron desde la tempestad, desde la angustia de sus corazones. Pero dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Y qué impresionante que Jesús se despierta y con la confianza en Dios le da una indicación a la tempestad de aquietarse, y es obedecidas sus palabras. Pero aquí quisiera resaltar el cómo se estaban expresando los discípulos de esta situación. Ellos dijeron: nos vamos a ahogar. Es decir, que estaban hablando según la dificultad, según lo que sus ojos estaban observando, mientras Jesús tomó la autoridad y habló desde la situación, desde la confianza que él tenía en Dios. Entonces, ¿será que tú y yo estamos hablando desde el problema que nos afecta, desde lo que nos está haciendo daño y nos estanca? ¿O estamos hablando desde la situación, desde el avance, desde una estrategia para conocer mucho más a Dios en esta dificultad? Es decir, la fe de Jesús trajo calma a la situación de los discípulos, y esto era primordial que ellos comprendieran, que necesitaban confiar en el plan de Jesús, y que aunque se desatara una tormenta o cualquier otra situación, necesitaban creer que en Jesús tenían descanso. En el versículo 25 dice: entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Quisiera resaltar la pregunta que le hace Jesús a los discípulos, y quisiera hacerte esta pregunta en este momento: ¿dónde se encuentra tu fe? Hay tres opciones. La primera es que tu fe esté en tus emociones, en lo que siente su corazón. Es decir, que si el día de hoy sale todo tal cual como lo planificaste, te sientes feliz, te sientes satisfecho. Pero si el día de mañana algo sale distinto o alguna situación te genera frustración, entonces perdiste la fe, perdiste la creencia en ti y todo se acabó. Segundo, ¿será que tu fe está en lo que te rodea, en lo que observan tus ojos? ¿Será que tú estás dependiendo de alguna situación con tu familia, o tu estabilidad emocional está dependiendo de algún factor externo? Y por último, ¿será que tu fe está en Dios? En aquel que te creó, en aquel que te dio un propósito genuino, en aquel que comienzas a conocer mientras vas leyendo la palabra, mientras hablas con Él, con libertad. Ahora analicemos otra situación en un contexto distinto. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de David y Goliat, que un hombre pequeño y débil destruye a un hombre gigante y fuerte. Pero muchas veces simplemente estamos leyendo lo que nuestros ojos ven, pero no estamos profundizando en lo que la palabra nos está queriendo transmitir. Y en este día quisiera tomar en cuenta que David se enfrentó ante este hombre Goliat, aunque él conocía de la guerra. Aunque había rencor en el corazón de este hombre, David se enfrenta, no porque quería ser recompensado, no porque quería que los demás vieran que era valiente. David simplemente quería demostrar que si él confiaba en Dios, él lo iba a respaldar. Vamos a leer qué dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel,
a quien tú has desafiado. Aquí nos damos cuenta que David conocía y aceptaba la situación real que estaba viviendo. Él no iba caminando sobre una ilusión. David sabía que él tenía armas, que Goliat podía destruirlo porque humanamente le era imposible a David vencer a Goliat. Pero él venía con la fe y no solamente diciendo yo creo en Dios. David también declaraba la palabra. David declaraba que el Altísimo estaba resguardando su vida y que no lo iba a abandonar. Incluso nos damos cuenta en toda esta historia que el rey Saúl se acerca a David y le dice, no creas que tú vas a poder vencerlo, mírate. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Que nos estamos enfrentando hacia alguna dificultad, hacia algo que realmente nos confronta y decimos, ¿será que yo puedo contra esto? ¿Será que realmente fui diseñado para vencer, para aumentar de nivel? ¿O será que simplemente me voy a quedar acá estancada? Pero en este día quiero decirte que así como David derrotó a Goliat, tú puedes derrotar la frustración, la ansiedad, el temor, la tristeza que puede estar agobiando tu corazón, pero no en tus fuerzas humanas, sino en las fuerzas de Dios. Y por último, David creyó, aunque la realidad confrontara su humanidad, aunque era imposible que David lograse vencer a Goliat, él creyó, no en la situación, no en la probabilidad de será que puede ser cierto o no. David creyó en Dios porque él lo conocía. Y por último, quiero que te respondas esta pregunta: ¿dónde está tu fe? Y que puedas poner en práctica aquella confianza que los discípulos comenzaron a aprender en medio de la tempestad. Porque recuerda, Dios nunca dijo que sería sencillo. Dios nunca dijo que cuando comenzábamos a aprender de Él o cuando comenzáramos a entender su palabra, todo iba a ser mágico y que no íbamos a tener ningún problema. No, más bien Jesús siempre nos recordaba que en medio de la tempestad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, podemos confiar que Dios tiene el control. Y por eso me llama tanto la atención los versículos del rey David, porque cuando él estaba enfermo, cuando lo perseguían, cuando estaba a punto de morir y cuando su corazón estaba lleno de temor, él decía, tú mi Dios, eres mi lugar seguro, porque conocía quién era Dios. Mi nombre es Jennifer García Velandia y nos vemos por aquí en otra ocasión.